Hola, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este nuestro espacio Tendencias. Como siempre, en compañía de Juan Fernando Jaramillo, que me acompaña en el set. Juan, buenas noches. En el set y en todas partes. Bueno, para que quedemos claros en eso. Óigame, Caterine, ¿y la selección colombiana? Mal. Juan, ¿hace cuánto pasó eso? Pero yo le cuento, bueno, pues que... No, pues... Pero bueno, hoy tenemos también una preocupación. Sí, esa sí es la verdadera, sí, señor. Esta es una preocupación mundial que la ha aterrizado nuestro invitado para Colombia y el departamento de Antioquia. Hoy tenemos invitado al secretario de Agricultura del departamento de Antioquia, el doctor Rodolfo Correa, abogado, profesor universitario. Bienvenido a Tendencias. Juan, Caterine, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, secretario. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de esos múltiples factores que, como dicen las abuelas, cuando las malas vienen juntas. Y pareciera que eso es lo que nos está pasando en materia de seguridad alimentaria, porque tenemos muchos elementos. Uno, un campo que se está quedando solo. Tenemos además una pandemia que sin duda ha traído también unos efectos devastadores en la economía y cuyos residuos todavía están a pesar de la reactivación, que también trajo una crisis de los contenedores que ya usted nos va a explicar. De ñapa nos cae una crisis en Ucrania con una invasión Rusia y resulta que de allá vienen una cantidad de insumos que utilizan los campesinos para producir alimentos. Y pero entonces, no solamente en Colombia, en el mundo. En el mundo, pues no, mejor dicho. Entonces tenemos esos y otros que usted seguramente le va a añadir a la tormenta perfecta, donde está en riesgo la alimentación, y hoy lo sienten también los colombianos, a pesar de que no estamos tan graves como en otros países, que sienten que cada vez toca echar más plata para llevar menos en el carrito. Usted ha hecho el mejor de los diagnósticos. Podríamos cerrar el programa. Sí, Se fue el resumen. No, esa es la introducción. Muy bien. No, muy bien. El contexto es perfecto, Caterine. La verdad es que es muy preocupante la situación que se vive no solo en Colombia, como lo dice Juan, sino en general en el mundo. ¿Por qué? Pues estaba precisamente el día de hoy leyendo las noticias mundiales y encuentro el aviso o la advertencia de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, advirtiendo de una crisis de seguridad alimentaria mundial. Abro los medios europeos y encuentro al presidente Macron de Francia advirtiendo y anticipándole a la sociedad europea el inminente riesgo de inseguridad alimentaria. Y observa uno de los medios españoles y hoy, la fecha que estamos grabando este programa, el 30 de marzo, miércoles 30 de marzo, observa uno cómo el Boletín Oficial de España, el medio oficial de comunicación del gobierno y del Congreso español, acaban de autorizar una reforma a la ley para que los supermercados puedan racionar los productos alimenticios a sus clientes. Es decir, el mundo se prepara para vivir una hambruna global en 12 meses. Bueno, ¿y qué es lo que hace que eso sea así? O sea, desarrollemos qué es lo que sucede, ¿cuáles son las causas? Que nos va a llevar a eso. Sí, porque sentí como un silencio incómodo aquí en la mesa. Un silencio de reflexión. De preocupación, sí, ¿no? De preocupación. La verdad, o sea, me golpeó lo que yo creo que más nos duele a todos, ¿cierto? ¿Qué? Es que la vida depende de la comida. Claro. Y cuando somos responsables de familia, Juan, usted imagínese, Dios nos proteja de ver a los hijos sin tener que darles que comer. Y esa situación ya no solamente por una ausencia de recursos, sino porque físicamente no hay alimentos para la población. Yo, como le digo a mis hijos, mientras haya frutica, ahí vamos jalando. Sí, mire, ¿cuáles son las causas de este gran riesgo mundial de hambruna? Ya estoy utilizando la palabra, yo había tratado de no usarla en mi lenguaje, pero ya hoy el mundo, la Organización de Alimentos de las Naciones Unidas, la Secretaría General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos y los presidentes europeos han reconocido este riesgo inminente que estamos viviendo. ¿A qué se debe? Pues en primer lugar, la grave crisis que atraviesa hoy Ucrania y Rusia
que, valga decirlo, allá se produce el 30% de los cereales del mundo. Es decir, estamos hablando del trigo, de la cebada. Es decir, unos elementos fundamentales para la producción de la mayoría de los alimentos que componen la dieta humana. Pero además allá se están produciendo, Juan, el 42% del principal fertilizante químico que se consume en Colombia. Es decir, Colombia hoy padece la más grave y profunda crisis de soberanía alimentaria. Entonces ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para darle claridad a los televidentes sobre estos conceptos. ¿Qué entender por soberanía alimentaria y cuál es la diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? La soberanía alimentaria atiende a la capacidad que tiene un Estado, un país, de producir los alimentos que consume. Colombia hoy no tiene soberanía alimentaria. Es decir, su sistema productivo alimentario depende de países extranjeros. O sea, nosotros tenemos que importar buena parte de lo que llega a nuestra mesa. Y o de la base para la producción de nuestra mesa. Okay. Y en segundo lugar, la seguridad alimentaria, en cambio, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Es decir, son dos fenómenos distintos. Repito, la soberanía tiene que ver con la capacidad del país de producir la comida y la seguridad con la disponibilidad de alimentos para satisfacer la necesidad y el hambre de la población. Colombia hoy tiene una grave crisis de soberanía alimentaria. Nosotros no tenemos capacidad para producir la comida que consumimos. ¿Por qué razón? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de nuestra crisis de soberanía alimentaria? En primer lugar, si tenemos tanta tierra, ¿cierto? Tanto campo. 70 años de conflicto y de enfrentamientos. Y lo que han hecho las FARC es desarmar la capacidad productiva del campo colombiano. Eso es lo que le debemos nosotros a las FARC. Y eso hay que decirlo sin ningún tapujo. Las FARC son las responsables de la extorsión en los campos, de la persecución y desplazamiento de los campesinos. Las FARC acabaron con la paz en el campo y hoy, gracias a esos 60 años que duró casi el conflicto con esa organización guerrillera, estamos pagando los efectos. Nadie ha hablado de esa indemnización, nadie ha hablado de ese gran pasivo que se le generó al país, a la nación colombiana, por esta acción subversiva terrorista en los campos de Colombia. Entonces, hoy, por ejemplo, en nuestro país no tenemos infraestructura tecnológica porque, claro, usted 60 años enfrentando a una guerrilla violenta y terrorista, tumbando torres, desplazando campesinos, extorsionándolos, quitando y despojando a la gente de sus tierras, no le permitía al Estado realizar inversión en tecnología. No tenemos tecnología. En segundo lugar, en Colombia tenemos un sistema de abastecimiento muy ínfimo, muy disfuncional. Podríamos decir que ni siquiera tenemos un adecuado sistema de abastecimiento agroalimentario y el 40% de los alimentos que se producen en el campo se quedan en los campos desperdiciados. Porque nosotros no tenemos sistema de logística adecuado para sacar y conectar al campesino con el consumidor final. Colombia tiene más de 150.000 kilómetros de vías terciarias. El 75% de las vías terciarias, que son las vías campesinas, se encuentran deterioradas y el campesino no puede sacar su producto. Pero como si fuera poco, ya en materia de tierras, en Colombia, el 54% de los predios rurales tienen problemas de informalidad jurídica en la tenencia. Es decir, no se sabe quién es la tierra. Todo este panorama lo que ha hecho es que perdamos la capacidad para producir alimentos cuando nosotros tenemos todo para hacer la despensa alimentaria del mundo. Y Juan, me parece tan válida y tan importante esa aclaración sin ambigüedades que hace el secretario de Agricultura sobre la responsabilidad del conflicto en esta crisis en la que se encuentra nuestro país, porque usted escucha hoy el discurso de quienes andan narrando las desgracias de Colombia, es que es culpa del gobierno.
Resulta que el gobierno no ha podido hacer mucho, o los gobiernos durante todo este curso de la historia, precisamente por esa violencia desatada en el territorio colombiano por cuenta de las guerrillas. Así es, así es. Y entre otras cosas porque nosotros hemos tenido unos gobiernos también muy complacientes con esa ola de violencia que azotó el territorio colombiano y que la sigue azotando, porque ese proceso pues, que se llevó en La Habana no ha parado tampoco nada. Quiero hacerle una pregunta de relaciones internacionales sobre el tema alimentario. Colombia, con los distintos convenios internacionales, la Organización del Comercio, etcétera, etcétera, no tienen la suficiente potencia esos convenios internacionales alimentarios como para sostenernos. Mire, hoy el mundo, digamos, tiene unas fuentes de abastecimiento hablemos solo de los insumos, por ponerle un punto, porque en lo que respecta a los cereales, Colombia no se aprovisiona directamente de Ucrania y de Rusia en los cereales. Nosotros el trigo y el maíz lo compramos en Estados Unidos, pero ese es otro problema. Le voy a aclarar de una vez también eso, porque usted puede decir, sí, es que nosotros no compramos ni el maíz ni el trigo en Ucrania, sino en Estados Unidos, pero resulta que el mundo sí se aprovisiona de Ucrania y por lo tanto los que no encuentren en Ucrania van a ir a comprarlo a Estados Unidos. Sí, es un donde coletazo. nuestro proveedor, claro. Entonces ya se va a armar toda una rapiña, perdóneme el término, sí, o una competencia agresiva para ver quién ofrece más por el trigo. Así como con las Como vacunas. Le iba a decir Exactamente. exactamente lo mismo, va a pasarnos como con las vacunas y siempre serán los países con más recursos los que tengan la capacidad de pago frente a países como el nuestro que no tienen la misma capacidad competitiva. Tal cual. El que tenga más y ofrezca más, a ese se lo venden porque esto es un negocio. Claro, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿tenemos proveedores para eso? Sí, claro, el mundo tiene proveedores, pero como, digamos, todos tenemos que ir a comprar donde los mismos, cuando uno de los proveedores falla, hay que ir donde otro de los mismos a que supla la demanda. Ese es el problema. Entonces, los presidentes de las principales potencias del G7 están diciendo, pilas que es inevitable. Si este conflicto sigue, una hambruna mundial. Gravísimo. Bueno, pero mire, bueno, esto también es de relaciones internacionales. Antes de irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa. Rusia y Ucrania se sientan y Rusia dice, vamos a desescalar. Y desescalar para ellos parece que es escalar, porque le vuelven a dar y le vuelven a dar y le vuelven a dar a Ucrania. Entonces, eso ahonda más la preocupación mundial del tema alimentario. ¿Es así? Sí, correcto, efectivamente. Eso es así, aunque detrás de todo este conflicto haya una realidad geopolítica y geoestratégica que apunta no al control del territorio, sino que fundamentalmente apunta a la desestabilización del orden económico mundial a partir de la debilitación del dólar como estrategia final de Rusia para lograr algún rédito en esta guerra. Es decir, ojo, la guerra no es por el territorio. Todo esto está armado para debilitar el dólar y eso se está sintiendo en el mercado porque el dólar empieza a caer. Sí. Y ahorita, después de la pausa, pero eso les digo cómo. es un segundo tiempo de lo que hizo China también. Sí, claro. Es un segundo tiempo. Muy bien, vamos entonces a la pausa y ya nos cuenta más, secretario, que además hay que decirlo, tiene una pedagogía para ayudarnos a entender estos temas tan grandes que tocan nuestra cotidianidad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Hoy en compañía del secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia, Rodolfo Correa, hablando acerca de la soberanía alimentaria, de paso de la seguridad alimentaria y de toda esta crisis a lo que nos vemos abocados, que nos está hablando de una hambruna a nivel mundial y que sin duda pues Colombia, Juan, que es nuestro territorio, está en riesgo de sufrir. Sí, bueno, lo que decía ahora el secretario de Agricultura de las causas que nos han llevado a este problema hoy por hoy en Colombia, que es la violencia, las FARC y todo, el ELN y todos estos tipos,
delincuenciales. Un tema que para no salirnos de ahí, el sistema alimentario colombiano. ¿Cómo contrarrestar los efectos de lo que nos está sucediendo? Y yo diría en Colombia, porque olvidémonos un poquito de la guerra Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, pero ¿cómo protegemos eso? ¿Cómo podemos contener esa situación? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos un problema muy grave con el tema económico. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que no es rico. Nosotros somos un país con limitaciones económicas. Nuestro presupuesto anual es cerca de 350 billones de pesos y de esos 350 billones, solo 2 se destinan al sector agrícola. Es decir, esto es a punta de migajitas y llevamos allí hace muchos años. Es decir, hace 30 años tenemos un presupuesto nacional de 2 billones, todos los gobiernos. Anual. Anual. Eso no alcanza para nada, Juan. Eso alcanza para poner ahí pañitos y parchecitos, pues eso no resuelve nada. El país, el próximo gobierno tiene un gran reto. El reto del próximo gobierno nacional es la creación de un plan nacional de desarrollo industrial agropecuario de Colombia. Es decir, hay que llevar la industrialización y la tecnología para la producción alimentaria, porque todavía producimos artesanalmente y por eso es que tenemos que importar tanto. Nuestra producción porque es no somos capaces de hacerlo rápido, entonces no sí, es que cada claro, rato nos dicen no se acabaron generamos hasta las naranjas. No somos eficientes. Exacto. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia producción de maíz de 3 toneladas por hectárea. ¿Sabe cuánto produce Estados Unidos? 11. Y ya hay algunos países, por ejemplo, en Israel, están logrando producir 40 toneladas por hectárea y nosotros 3. Los países desarrollados en promedio, 11. Nosotros 3. Wow. Con esas condiciones de productividad es imposible competir. Por eso nuestros productos resultan más costosos y por eso se desestimula la producción en nuestros campos. Y al desestimularse la producción en nuestros campos, volvemos al problema de la seguridad alimentaria, porque no tenemos la capacidad de producir los volúmenes que el público consume. Hasta que nosotros no entendamos que en este país se necesita un plan de desarrollo industrial agropecuario, no tendremos ninguna solución. Y a la par de ese plan de desarrollo industrial agropecuario, Colombia tiene que iniciar ya una transición ecológica a la producción de abonos orgánicos, porque no podemos seguir dependiendo de los abonos químicos. Que vienen de Rusia. Claro, de Rusia y de Ucrania. Sí, claro. Y de Rusia y de Ucrania. Mire, cuando yo les digo transición al uso de abonos orgánicos, me estoy refiriendo a la producción de fertilizantes extraídos de lo que nosotros ignorantemente llamamos basura, pero que el mundo ha descubierto que eso no es basura, eso es energía. En los residuos orgánicos, estamos hablando de los residuos de comida, de los residuos de productos agrícolas, ahí están las fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio que necesitamos para cultivar nuestros campos. O sea, sería hacer una especie de compostaje, pero a nivel industrial. Industrializado. Pero resulta que nosotros, en vez de utilizar esa riqueza, la estamos enterrando y hoy se convierte eso en un problema de salud pública. Nosotros no sabemos dónde meter estos residuos y para nosotros eso es un problema. Cuando, por ejemplo, países como Finlandia lo están usando para alimentar energéticamente ciudades enteras. En Finlandia hay ciudades que se abastecen completamente en energía de los residuos. Y nosotros creemos que eso es basura. Y yo que voy para Finlandia, acuérdese que... Usted va para Finlandia, Juana, y ya Voy nos a mirar contará la eso bien. experiencia. ¿Cómo hacemos entonces? Porque me siento navegando en un círculo de los problemas y cómo encontrar esa salida para romper ese círculo poco virtuoso que tenemos de dificultades donde repetimos el esquema. Eso es con tecnología, con gerencia, con disposición de los recursos públicos, con transparencia y con eficiencia. No es a punta de subsidios, ni es a punta de regalarle la comida a la gente, porque lo que vamos a dedicarnos es a formar gente perezosa. Y eso hay que decirlo así también, con claridad y sin temores. Ahora, sobre todo, que hay tantas sensibilidades y que entonces todo resulta ser un problema. Yo lo digo con absoluta claridad y también con absoluta firmeza.
No es una política de subsidios, ni de regalar la comida, ni de regalar el pescado. A la gente hay que enseñarle a pescar. Hay unos que dicen, por ejemplo, que la solución es que el Estado le compre todo a los campesinos y que con eso van a resolver la crisis agrícola. No, no, no. Es que ¿quién dijo que es que el problema es que nadie le compra a los campesinos? A los campesinos se les compra todo lo que se produce. El problema es que no tenemos cómo producir eficientemente, con precios y cantidades competitivas. Por eso la salida es uso de la ciencia, de la tecnología y de la innovación para alcanzar el progreso como fin supremo de nuestra convivencia en sociedad. O sea, No, que ya, ni siquiera porque usted le regale hectáreas y hectáreas a la gente usted va a resolver el problema. No, Eso pero no eso- resuelve eso- nada. ¿Hectáreas? Hectárea. ¿Para qué? ¿Para qué Sí, si sí. no saben qué hacer con ellas? Pero los indígenas quieren más hectáreas, entonces eso tiene una razón de hacer también. No, Oiga, sí, nadie ha hablado de esas tierras improductivas. No, venga, yo le voy a decir una cosa. La situación se antoja un poco compleja y sería muy importante volver a esperar que baje la marea Ucrania-Rusia, a ver si baja. Si no baja, pues nos vamos a ver abocados a esto. Aún Pero en, sí va. en 12 meses una crisis En 12 meses. alimentaria Por eso, a nivel mundial. si baja la marea, si el carnicero baja la marea, volvemos a invitar al secretario de Agricultura para ver en perspectiva cómo queda la situación, ¿le parece? Sí, lo que pasa es que, Juan, desafortunadamente aquí estamos hablando de cosas que pasan hoy y van generando un efecto global y a largo plazo con unas consecuencias que se ven en el tiempo, como la crisis de los contenedores. Lo que pasó en un año se siente al año siguiente y uno dice, pero ¿cómo así si ya se reactivó, ya se organizó en un segundito? Claro, precisamente secretario? por eso, mire, la crisis de soberanía y seguridad alimentaria que estamos viviendo en Colombia hoy es el fruto de 60 años de violencia en el campo. Y la que se vivirá en 12 meses es producto de lo que está pasando a En nivel Rusia y global Por eso, en esa guerra contra el esperemos- dólar, que es otro motivo de programa. Esperemos que pase el aguacero en Ucrania, a ver qué sucede y volvemos a conversar con el secretario de Chad Nacional, ¿sabía? Por la paz, por la vida ¿No? de nuestros hermanos en otras latitudes y por la seguridad alimentaria del planeta, preservando la vida, el orden y la libertad. Ojalá que todo se solucione, secretario. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y siempre recordando que si queremos construir paz en Colombia, esa paz cruza por los campos de Colombia. ¿Tiene Chad Nacional? Me gustan los dos. No. Muy bien, feliz noche, cuídense y gracias por su sintonía. Nos vemos en un próximo Tendencia. Respuesta políticamente correcta.